Hola a todos. Bueno, el tema de hoy es bastante particular y tiene que ver con que tenemos demasiados problemas hoy en día como para que podamos simple y llanamente decir, esto es tal coyuntura y todo lo demás. Lo que yo intento hablar en esta serie de videos es de la naturaleza estructural de nuestros problemas y porque por más que se pueden manifestar de una forma particular en cada caso, no en una manifestación singular de un problema general. Entonces, lo que voy a hablar hoy va a ser rodeando a nuestra capacidad para crear conceptos y signos. Y bueno, obviamente símbolos, porque el símbolo es parte de los signos. Entonces, hablemos de un signo muy particular que es la katana japonesa, que es la famosa espada japonesa y todo lo demás. Que tiene una fuerza iconográfica muy fuerte. La podemos ver no solamente manifestada dentro de Japón, por la que se tiene una adoración fetichista, sino también en adornos como este que se distribuyen a lo largo y ancho del planeta. Esto no es una espada, esto es un adorno. Y si bien es bastante vulgar esa cabecita de cobra, me acaba gustando, la verdad. Uno se acostumbra. Por si acaso esto no está en buen estado, todo lo contrario. Y como les digo, no es un arma, no tiene el más mínimo filo. Es un adorno en mal estado, pero es un adorno que busca imitar una espada de katana. Entonces, hay muchísimos, digamos, estilos de espada o armas que se podrían vender por el mundo. Y uno de los que más se venden es este tipo, o sea, una imitación de katana. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanta fuerza dentro y fuera de Japón esta arma, ¿no? Porque digamos todos los países tienen armas, pero por ejemplo digamos Turquía o la India, dentro de sus muchísimas armas que tienen, que podríamos denominarlas con su exotismo local, no han logrado, digamos, generar un arma que tenga semejante fuerza icónica, ¿no? O sea, que tú veas y digas, esto es de tal parte. Peor todavía los europeos con su Edad Media en la que se están utilizando todas las armas, pero digamos que tú tienes ahí una espada, un martillo militar y toda la multitud de armas. Tú tienes, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llaman esas masas con cadena y clavos en un lado. Que todas esas armas se utilizaron y podrían haber adquirido, digamos, un renombre iconográfico, cuando la verdad es que sable, espada, etcétera, 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 se acompañan, ¿no? Y ninguno tiene la fuerza y la presencia de lo que es la espada de Japón, la espada japonesa, concretamente la katana, que es digamos, la estandarizada a partir de cierto tiempo, porque hay otras, tienen un montón de nombres para los sables de acuerdo a cómo se los utiliza y el tamaño, digamos, ¿no? O sea, katana, tachi, ¿cómo se llama? Se interponen, salvo por cómo lo pones, o sea, cómo lo utilizas y bla, bla, bla. En otras palabras, si lo pones en tu cinto o si tiene algo que te permita colgarlo. Ese es el tipo de, digamos, conversaciones que había al respecto. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué tiene semejante fuerza iconográfica algo? Y es interesante ver la historia que hay por detrás. Obviamente no vamos a poder resumirla, no voy a poder contarles todo, pero básicamente abordemos el tema. Los japoneses, o sea, la clase militar, el Samurai no Bushi, digamos, los japoneses conforman un gobierno militar en cierto momento. Ese gobierno militar se llama el Bakufu, o Bakufu. Ya, ese gobierno es muy particular, es muy... no tiene, digamos, analogías fáciles. Dentro de lo que es Occidente, lo que más se parece al Bakufu es las órdenes marciales. Entonces, digamos, la orden templaria
y digamos, la orden teutónica al norte de Europa, ese tipo de cosas, ¿no? Que son una mezcla muy de nobleza, pero muy marcial. Entonces, el Bakufu, el gobierno japonés militar, tiene bien metidas esas dos cosas, que es la nobleza y cuestiones militares, ¿no? Entonces, el militar y burócrata se convierten en sinónimos. Entonces, militar y nobleza, todo se entremezcla, ¿no? Y obviamente la nobleza surge del emperador, y el emperador, en el caso japonés, no tiene poder. Entonces, eso es lo que hace el Bakufu, le quita el poder al emperador, lo convierte en una figura simbólica, y todo lo demás está en manos de los soldados, en manos de los condestables militares, ¿no? Y eso es lo que es un samurái nobushi. Ser samurái quiere decir servidor. Samurái nobushi es servidor militar, ¿no? Entonces es igual que la historia de la caballería, ¿no? No es historia de los señores feudales, es historia de los caballeros. Y los caballeros, ¿quiénes son? Son nobles que tienen caballo y que por lo tanto pueden tener armadura y se van a pelear donde sea, o se pelean en todas partes. Los samuráis lo mismo, pero al principio entonces de la historia de los samuráis, tú ves cuáles son las habilidades marciales, y obviamente las habilidades marciales son manejar las armas, no manejar la espada, sino las armas, ¿no? Yari, ¿cómo se llama? Naginata, obviamente la espada, y principalmente, o sea, si tú eres un soldado militar, o sea, si eres una persona militar, un sirviente militar, lo que sabes y lo que muestra tu categoría es que sepas manejar el arco y la flecha. Arco y flecha están dentro de lo que es los ideogramas con los que se construye la palabra Bushido. En otras palabras, el seguidor del camino militar es el que sigue el camino del arco y la flecha. En el fondo del fondo, obviamente la palabra después no tiene por qué derivarse de arco y flecha. Estoy hablando de ideograma. El ideograma es el signo chino que se utiliza para escribir la palabra. Ya, pero entonces los japoneses tienen una gran fama como guerreros de arco y flecha, y también una fama de piratas en Corea. Entonces son estos soldados del arco y la flecha los que se pelean un montón por ver quién va a obtener el poder. Hay toda la historia de Heike, digamos. Ahí tú tienes un kilo de referencias al soldado, y el soldado, digamos, la mayor parte de las veces cuando se lo va a representar es con el arco y la flecha, ¿no? Pero estamos hablando de esto, o sea, que tiene que ver arco y flecha con esto. Sigamos. Entonces, el soldado militar, arco y flecha y todo lo demás, eso es desde 900, digamos, desde el año 900, y probablemente de mucho antes, hasta el 1200 y pico. O sea, ahí bueno, sucede un acontecimiento muy importante para lo que es la psicología japonesa, que es la invasión de los mongoles. Y los mongoles van a atacar a este pueblo que tiene muy buenos arqueros. El arco japonés es muchísimo más particular de lo que es la espada japonesa. O sea, la espada japonesa katana es una excelente espada, magnífica, una verdaderamente magnífica espada, y lo es. Vamos a ver desde cuándo. Pero el punto es de que pero el arco japonés es mucho más distinto. En otras palabras, tú ves el arco japonés y tú literalmente dices, esto es un arco japonés. Y no hay otro arco japonés como ese, salvo en Bolivia, que son unos arcos muy grandes y bla, bla, bla. Entonces, los tipos de ese tipo de arco, ese gran arco, ese buen arco, esos buenos arqueros, esa es la fama de los soldados japoneses cuando los invaden los mongoles. Y cuando invaden, o sea, el recuerdo
se pelean en las playas, los mongoles tienen que retroceder y se van a sus barcos con los que estaban invadiendo a los japoneses, y los primeros barcos se enfrentan a una tormenta tremenda y los mongoles se retiran. La segunda vez vienen muchísimo más armados, muchísimos más barcos y todo lo demás, pero la mayor parte de los barcos eran chinos. Los barcos chinos no estaban equipados para semejante tormenta. Y viene otra tormenta, o sea, 10 años después del primer ataque viene otro ataque mucho más grande, mucho más fuerte, y los japoneses otra vez tienen que enfrentarse con los mongoles y los coreanos y los chinos, porque era la dinastía Yuan de Kublai Khan. Y otra vez vuelven a sus barcos y una tormenta tremenda. Todos los barcos que venían de China, que los chinos no son un país una cultura muy de barcos de océano, con obviamente excepciones por si acaso, y larga historia de ciertos barcos que tuvieron. Pero el punto es que todos los barcos chinos se hunden y todas las tropas que estaban en los barcos chinos se hunden, y es una masacre en el agua. Y de ahí viene la famosa leyenda de los kamikaze, del viento divino que salva a Japón. Pero el punto es de que los soldados en tierra que pelean con los mongoles son esos soldados de arco y flecha. Arco y flecha cuya fuerza y capacidad y puntería y todo lo demás impresionó a los propios mongoles, que son los grandes soldados del arco y la flecha tipo mongol de la estepa, ¿no? De la estepa del norte de Asia y todo lo demás. Ya, entonces los japoneses, ¿no? Arco y flecha. Obviamente después van a venir problemas políticos, un momento de estabilidad política, y después va a comenzar una guerra civil porque los samurái nobushi se entremezclan con lo que es la nobleza, y la nobleza lo que genera es el daimyo. El daimyo es el gran dueño, ¿no? El gran nombre, la gran casa. En otras palabras, tú eres samurái nobushi ya, y tienes esta casita. El otro también es samurái nobushi y tiene esta casota. Y tú, el samurái nobushi de la provincia, es el daimyo, ¿no? El jefe del gran nombre. Y ahí, ¿qué armas se utiliza? En otras palabras, o sea, ¿qué se está utilizando? Se utilizan absolutamente todas las armas. Y ¿cuál es la lógica o sea, es una lógica de guerra entre lo que es grandes casas. Al principio de la guerra es quién apoya al shogun Ashikaga y quién no apoya al shogun Ashikaga, pero después es cada quien por su lado, y todos los nombres, en otras palabras, o sea, todos advenedizos, ¿no? En otras palabras, ya, nobleza, tú eras de esta casita chiquita, pero pudiste ver que podías captar la casa al de al lado, entonces le vas y le quitas, y todo le quitas, y todos se quitan lo que pueden entre ellos. O sea, es literalmente la guerra, el Sengoku Jidai, el país ¿cómo es? Los tiempos del país en guerra. Entonces, digamos ahí, ¿cuáles son las armas? Todas las armas, obviamente, espada, yari, naginata, arco y flecha, arqueros, todo lo que puedas utilizar, tan literalmente que llegan los, ¿cómo se llama? Los portugueses, y a los japoneses les muestran armas de fuego, y los samuráis se dan cuenta que eso es, digamos, bien utilizado es muy letal, porque triplica el espacio en el que puede matar. O sea, tú tienes un arco y una flecha, puedes matar, no sé, digamos 20 metros, un poco más. Tú tienes un fusil, un arcabuz, en esos tiempos son arcabuces, y puedes matar, digamos, 40, 60 metros, ¿no? Ya, entonces, pero antes, obviamente, durante la invasión mongol había espadas japonesas, claro que sí, había espadas japonesas, y los japoneses les cuentan a sus herreros de que se rompen. Una espada rota sí puede seguir funcionando, sigue siendo un metal, es igual que esto es un pedazo de metal barato. Pero podría funcionar para pegarle a alguien. Lo mismo sucede con un arma, con una espada que se rompe, igual puedes matar a alguien. Pero el punto es de que las espadas del 1200 y pico les dicen a sus herreros, oigan, tienen que mejorar esto. Y la espada
del Sengoku Jidai ya es del 1500 al 1600, bueno, del 1400 y pico al 1600, o sea, es 200 años más tarde. Y estas armas de 200 años más tarde son muchísimo mejores. Los japoneses llegan a tener tanta experiencia y tanta habilidad en lo que es la fundición, que cuando los portugueses llevan los arcabuces, los japoneses están imitando los arcabuces a los pocos, digamos, en una generación, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían unas muy buenas fundiciones, y de esas épocas son las katanas, las buenas katanas clásicas, ¿no? Y ya son armas excelentes. Por si acaso, por detrás de cada katana hay muchísimo trabajo, porque no tienen la capacidad técnica hasta dos siglos más tarde para hacer el acero perfecto en Japón, digamos, ¿no? O sea, su estilo de horno todavía es inferior al de 1500 europeo, por si acaso, pero no tanto como para que puedan imitar lo que son los arcabuces portugueses y españoles. Y los samuráis, los soldados, o sea, que están peleando esas guerras civiles, no van a estar ahí fantaseando con la espada, que la naginata, que la katana, bla, bla, bla. No, o sea, ¿cuál es la arma que tienes que utilizar? O sea, contra la caballería, lanza. Contra el caballo, digamos, naginata. O si tienes que defender, naginata. Si estás, digamos, cerca, o sea, cuerpo a cuerpo, cercano, entonces ahí tu espada. Pero ellos mismos dicen, o sea, no existe ninguna espada que se pueda enfrentar a 100 lanzas, ¿no? Y esos momentos de guerra civil, pero brutal y total, lo que se pone, digamos, el arma que se pone, que representa a la guerra, es un yari. Y un yari es la lanza. Pregúntenle a Oda Nobunaga, o sea, lanzas, lanceros y lanzas largas, o sea, un fetichismo alrededor o un fanatismo alrededor del espada Oda Nobunaga, que es un general monstruoso y muy efectivo. Muy efectivo, pero ese tipo realmente tenía fuego en vez de sangre. Bueno, el punto es de que el arma va a ser el yari, ¿no? Los ejércitos de los Ashigaru, no, ni siquiera los samuráis, sino es los ejércitos de los lanceros. Los lanceros son mucho más efectivos contra las lanzas, porque, digamos, ¿qué puede hacer un tipo, una espada contra 5 lanzas, digamos, o 3 lanzas bien entrenadas? Y entonces, ¿dónde entra la espada? ¿Dónde entra la bendita katana para que sea tan iconográfica, tan representante de lo que es el Japón? Después, en 1600, digamos, 1600 y pico, se acaban todas las guerras en Japón y se establece el gobierno de los Tokugawa. Los Tokugawa, en primer lugar, deciden sacar las armas de fuego del mapa, prefieren que la gente no esté muy armada, y se conserva un arma como señal de la clase militar, que es la clase burocrática, que es la clase que tiene el poder dentro de lo que es el Bakufu. Lo que sucede es que los Tokugawa logran volver a unificar el país y y el emperador los nombra shogun. Obviamente, en medio de eso, lo que hay es traiciones. Y el punto es que su gobierno, en el gobierno Tokugawa, esto se convierte en señal de clase. Entonces, ¿qué es esto? ¿Señal de qué es esto? ¿Qué es una katana? No es un arma en sí, es un auto deportivo, ¿no? Eso es lo que es señal de clase. Tú tienes una estructura piramidal de clases sociales. Arriba están el Bakufu, el gobierno militar de los grandes nombres. Abajo van a estar sus servidores, y en esos servidores están los samuráis, y los samuráis son los únicos que pueden utilizar espada. Después vienen comerciantes y campesinos y todo lo demás. Entonces toda esa clase que está por debajo observa las espadas y reconoce a alguien que en lo que es la estructura social está por encima de ellos. Entonces, esto se convierte en el gran representante de clase de Japón.
no es una espada, es un auto deportivo, es una casa de varios pisos en Verona, es lo que sea que te permita distinguir una clase de otra clase. Y lo que sucede en Japón es que también es un arma. Entonces, la clase social que hereda esos beneficios de clase dentro de Japón comienza a idealizar lo que es el soldado, idealizar la nobleza, la servir a la gente. No, porque no estás en guerra, porque no estás peleando contra nadie que no sea el pueblo. Entonces, ¿por qué no vas a ser leal? Si no tienes por qué traicionar, si no hay ningún beneficio en la traición. Oda Nobunaga traicionó a su señor. Akechi Mitsuhide traicionó a Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi no traicionó a nadie, pero Ieyasu Tokugawa traicionó a Toyotomi Hideyoshi. Todas las historias principales y ahí en medio hay un montón de traiciones y todo lo demás. Esos son los guerreros que están peleando, o sea, están peleando por algo. Los guerreros ociosos no tienen por qué pelear y ellos convierten a la espada en el gran signo de clase y todo lo demás. Y ahí se comienza, y ahí se escribe el Bushido. El Bushido se escribe en el año 1850, si no me equivoco. O sea, prácticamente 2 siglos y medio después de que ya Japón ha dejado todas sus guerras atrás. Y va a entrar en otro periodo. Y en ese periodo ya todo el mundo está infectado de lo que es la ética marcial sin guerra. Está ahí arriba la ética marcial sin guerra y ahí abajo el campesino más pobre lo que quiere aspirar a hacer es ese militar. Y eso va a dar lugar a lo que después va a pelear la Segunda Guerra Mundial, lo que es muy interesante. Es muy interesante cómo ciertas cosas tienen una naturaleza particular y todo lo demás y pueden adquirir significados por otros aspectos y acabar con meter cierto tipo de ideas dentro de lo que es la sociedad. Bueno, obviamente esto no es toda la historia, pero es esa idea que les dejo. Espero que lo encuentren interesante. Como siempre, muchas gracias por escuchar.